me presento ya directamente. Víctor Pacheco, yo soy consultor de recursos humanos, especializado en la gestión del personal. Llevo 10 años trabajando con el sector de la hostelería y os voy a poner aquí simplemente las 5 cuestiones más importantes o recurrentes que trabajo con los empresarios hosteleros. La primera de ellas es la de cómo resolver conflictos con el personal, clientes y socios. Si bien estamos en un sector que al final todos los días, es decir, trabajamos, las jornadas son muy largas, día tras día hay un agotamiento, hay un cansancio, pero sobre todo también pasa una cosa de que todos los días tenemos horas punta y en esas horas punta de máxima tensión es inevitable que surjan fricciones, que surjan roces, que surjan quejas de clientes. Y ahí los conflictos evidentemente son inevitables. Y en función de cómo se gestionan esos conflictos, pues determina mucho pues, la dinámica del equipo, la experiencia del cliente, etcétera, etcétera. O sea que para mí es una cuestión súper importante y hoy vamos a resaltar que en el escenario en el que nos estamos moviendo, donde todo se va a tensar también cuando comencemos, cuando arranquemos, pues esta cuestión va a ser todavía, si cabe, más importante. La segunda es la de cómo gestionar la ansiedad en situaciones de máxima tensión. Fijaros, en las sesiones que he tenido con los empresarios hosteleros, la mayoría de ellos me reconocían que a la hora del servicio ellos son uno más que están o detrás de la barra o en un punto concreto del servicio y que ellos sufren muchísimo cuando desde su posición empiezan a observar algún tipo de fricción entre compañeros o algún tipo de queja del cliente y ese tipo de fricción o de conflicto o de queja les produce evidentemente mucho sufrimiento, tienden al final a contenerse, a reprimirse, a guardarlo todo dentro con tal de no estallar y eso evidentemente pasa factura a la salud, ¿no? Entonces el tema de cómo gestionar esa ansiedad, sobre todo en esos momentos del servicio, es una cosa que también trabajo mucho. Pero sobre todo la joya de la corona, lo que más trabajo con los empresarios hosteleros, la razón principal por la que me contratan, es la de cómo formar un equipo autosuficiente, es decir, un equipo responsable, unido, que sea capaz de trabajar igual de bien en tu presencia y en tu ausencia. Eso al final es lo más complejo, porque al final tratar con personas en la industria de la felicidad en la que estamos supone el 80% de nuestro tiempo y en nuestro sector hay muchas complejidades que podríamos todos conocemos, y esto hace que formar un equipo y un equipo estable, compenetrado y unido sea lo más difícil de todos, ¿no? Sobre todo también otra cuestión, la de cómo motivar al personal sin tener que pagarle más, ¿no? Aquí simplemente dejo un concepto que es el salario emocional y aquí simplemente deciros que se puede motivar al personal con muchísimas otras cuestiones totalmente diferentes al salario, ¿no? Si yo te pregunto a ti qué te motiva en la vida, es decir, cada persona tiene una motivación distinta y conocer eso te ayuda. Y la última cuestión también importante que trabajo muchísimo con los empresarios hosteleros, teniendo en cuenta que el 90% de las empresas en hostelería son todas familiares, pues con muchos empresarios trabajo ese momento difícil y complejo también, esa transición entre una generación y otra, sobre todo cuando los criterios de una generación y los de la otra son totalmente distintos. Es decir, cuando al final los que han creado el negocio, los que les dura de verdad, piensan de una manera y quienes van a heredar ese trono o ese puesto piensan de otra manera totalmente distinta, surgen fricciones, al final muchas veces guerras, cada uno hace la guerra por su cuenta y se entra en una situación de bucle de la que es muy difícil salir sin ayuda. Vale. Esto es simplemente para hacer una breve introducción de lo que trabajo. Hay 2 páginas web que ahora yo he aprovechado el confinamiento precisamente para ponerlas al día, actualizarlas, por lo tanto veréis que están en construcción, pero si queréis contactarme, ahí pongo el enlace en LinkedIn, pongo el enlace en Facebook y pongo también un correo por si acaso no diera tiempo a atender todas las preguntas, me podéis enviar cualquier tipo de pregunta a ese correo y yo lo voy a responder con lo antes posible, ¿vale? Pongo aquí esta cita, esta frase que para mí un poquito va a resumir lo que queremos trabajar hoy. Es una frase para mí de Kant que me encanta, que dice: se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. O podríamos traducirlo como: se mide la fortaleza del empresario hostelero como por su capacidad de
gestionar o de soportar esta presión y este cambio incesante que estamos viviendo continuamente, ¿no? Y yo precisamente mi intención sobre todo con este seminario es la de ayudar a prepararos mentalmente para lo más importante de todo, para tomar las mejores decisiones posibles. Porque aquí os pongo ahora una cadena de palabras que os explico. Al final, todo lo que queremos hecho es tener los mejores resultados posibles. Y independientemente de las circunstancias, se dicen que lo más importante o lo que más influye en los resultados no son realmente las circunstancias, sino las decisiones que tomamos respecto a esas circunstancias. Y una cosa que normalmente no se suele contar o no se suele tener en cuenta es que ahí pongo la palabra Estado, no confundir esa palabra Estado con el gobierno, ahora lo voy a explicar, pero para tomar decisiones o lo que más influye a la hora de tomar decisiones es nuestro estado emocional o nuestro estado interno, nuestro estado de ánimo. Pero si yo os explico, si tenéis en cuenta que, oye, no es lo mismo tomar una decisión cuando uno está feliz, alegre, ilusionado, que cuando uno está preocupado, triste, depresivo, bloqueado. Evidentemente, tu estado de ánimo influye, ¿no? Y realmente, para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones con cabeza, aquí os pongo un extracto de una entrevista a Juanjo López, un empresario de Madrid, la Tasquita de enfrente. Dice, sin un planteamiento con cabeza, en 6 meses cerrará casi toda la hostelería. Esto es el titular realmente de lo que decidió poner el periodista por cierto es amigo mío, aunque ahí Juanjo se refería con esa frase, entiendo que se refería al gobierno, oye, si el gobierno no hace un planteamiento con cabeza para dar cariño a este sector, para apoyar a este sector, evidentemente lo vamos a tener difícil. Pero yo esto lo quería llevar a vosotros también, es decir, si al final, si no tenemos la capacidad de tomar decisiones con la cabeza lo suficientemente fría, posiblemente las decisiones que tomemos no sean lo más acertadas y también van a influir en los resultados. Y eso es lo que quiero ayudar, básicamente, ¿no? El contenido, es decir, ¿cómo quiero ayudar? ¿Qué quiero aportar? Pues mira, hay 3 cuestiones que vamos a abordar en esta sesión. En la primera pongo certidumbre, aunque ya es cierto que ya estamos con un poco más de certidumbre que hace 2 semanas. Ya sabemos que hay un proceso de desescalada estructurado por fases, ya tenemos fechas de apertura, pero aquí quiero compartir con vosotros en una conversación con uno de esos empresarios, para mí con un empresario brillante, para gestionar su estado, estuvimos analizando lo que él sintió, reconociendo un poco esos estados internos, esas emociones, y eso le ayudó, le fue muy útil y realizó varias reflexiones que me parecieron muy, muy interesantes para compartirlo con vosotros, ¿no? Es decir, si le fue muy útil a él, creo que será muy útil para vosotros también. Es decir, oye, todo lo que sea que podamos anticipar para evitar que nos pille por sorpresa y que eso nos permita estar preparados, eso nos ayudará. Entonces, aquí comentaros simplemente por dónde hemos pasado y qué esperamos que suceda. Cómo recuperar la tranquilidad. Básicamente es lo más importante que quiero trabajar con vosotros, ¿no? Un poco de inteligencia emocional. Oye, si estamos en este entorno tan confuso, con este bombardeo incesante de noticias, ¿qué puedo hacer para recuperar esa tranquilidad, esa calma que me permita tomar decisiones con cabeza? Pues eso es lo que vamos a ver ahí. Y por último, se habla mucho también del sentido de la responsabilidad y me gustaría hablar de responsabilidad con un enfoque que posiblemente sea desconocido para muchos de vosotros, pero que cuando nosotros nos damos cuenta de que somos responsables, por lo menos de tomar decisiones frente a lo que nos sucede, muchas cosas pueden cambiar, ¿no? Y eso es un poquito el menú de hoy, que espero que sea lo más útil para vosotros. Entonces, nos metemos directamente con la primera cuestión, esto de la certidumbre de entender en lo que hemos vivido y lo que viene. Si veis el gráfico que estoy compartiendo aquí con vosotros, la primera sección es antes del virus, ¿no? Es decir, todos los empresarios coincidían en que ya vivimos una crisis en el 2009 que fue muy dura, que ya costó muchísimo trabajo salir de allí y que ahora precisamente estábamos viviendo un momento bueno, un momento del turismo que se veía, bueno, pues boyante, y de buenas a primeras, la palabra más recurrente que utilizan los empresarios, la del tsunami, de buenas a primeras nos hemos visto forzados a cerrar.
Y ahí, y si os dais cuenta, pongo, es decir, porque si queremos entender, si queremos aprender a gestionar nuestros estados internos para poder tomar mejores decisiones, una de las cosas más difíciles es entender e identificar cuál es ese estado de ánimo que yo siento, ¿no? Entonces, lo que quería aquí compartir rápidamente es esos estados que hemos pasado y las razones por las que lo hemos pasado. Lo voy a leer directamente de lo que decía el empresario, ¿no? Dice, oye, se han roto todos los planes que teníamos. Íbamos a hacer inversiones, íbamos a abrir nuevos negocios, lo que sea. Se han roto todos esos planes y evidentemente esa rotura total de esquemas, de previsiones, de todo lo que teníamos previsto, pues eso ha causado una tristeza, un estado de bajón anímico en todos nosotros, ¿no? Sobre todo el siguiente paso, bueno, lo que ha pasado es que hemos tenido que de buenas a primeras hemos tenido que cerrar. Y ese cerrar por obligación ha supuesto una impotencia y una frustración para la mayoría de nosotros. Luego hemos estado todos los días con un bombardeo de noticias negativas, ambiguas, falta de transparencia, que ese bombardeo de noticias es lo que está causando ese alarmismo, esa paranoia, esa preocupación, esa ansiedad constante y permanente de la que es muy fácil contagiarse. De hecho, los empresarios me decían, oye, es que al final si te dan una noticia positiva, pues oye, se te sube la moral, pero como te venga otra negativa, de repente se te va todo al garete, ¿no? También el malestar y la rabia, también y la impotencia por el encierro y el confinamiento. Es decir, somos empresarios hosteleros que veníamos acostumbrados a un ritmo de vida estresante, hiperactivo, y de buenas a primeras nos encierran en casa y eso supone, al final, un malestar y una rabia y una frustración enorme también, ¿no? Otra cosa importante ha sido la preocupación y el miedo de ver cómo al tener el negocio cerrado, ese colchón, es decir, todo lo que teníamos ahí ahorrado, de repente se ha ido agotando o prácticamente se ha ido el 90%, se ha ido todo, y encima los préstamos ICO, algunos no se lo conceden, a otros le tardan en llegar. Es decir, oye, el tema económico también ha preocupado muchísimo. Y otra cuestión es la inseguridad y el debate interno oye, ¿estamos haciendo lo suficiente o no? Es decir, porque al final vemos que cada uno está reaccionando de manera distinta, unos se reinventan, otros hacen otras cosas, y frente a esa comparativa, es decir, a ese movimiento incesante, cada uno hace una cosa distinta, ya a uno le surge la duda, la incógnita, oye, el debate interno, ¿estaré haciendo yo lo suficiente, sí o no? Y al final todo esto genera, al final la palabra era un caos, un cóctel emocional, que me decían que esto al final te genera tensión cervical, dolor de cabeza, agotamiento mental. Es decir, esto es un poquito todo lo que hemos pasado. Y en esta fase de confinamiento, lo que la mayoría de vosotros habéis hecho, bueno, lo más duro primero ha sido asimilar lo que ha pasado y aceptarlo. Luego, todo el mundo se ha dedicado a atender lo mejor posible al personal, a cuidarlo, que ellos han sufrido y están sufriendo lo mismo que nosotros, y a preparar financieramente las empresas. Y entiendo que ya a día de hoy, en la etapa en la que estamos, ya sé que hay un cierto optimismo, porque ya por fin vemos la luz al final del túnel. Estamos ya con la fase de reapertura, ahora toca arrancar la maquinaria, pero con el arranque de la maquinaria toca también implantar cambios. Y sabemos que cualquier tipo de cambio, normalmente nosotros que somos personas de hábitos, cualquier cambio siempre va a generar rechazo, resistencia. Daros cuenta al final siempre la frustración que supone para el empresario hostelero, eso lo escucho yo siempre, el tema del tratar con el teléfono móvil, el tema del escaqueo a la hora de fumar. Bueno, pues imaginaros lo que viene ahora, ponerse las mascarillas, todos los sistemas de seguridad. Es decir, ahora el personal se tiene que formar y de buenas a primeras tiene que empezar a implantar una serie de protocolos y de cambios que hay que concienciar a la gente, ¿no? Y sobre todo este empresario, que es lo más interesante que quiero compartir con vosotros, me decía, oye, una cosa que sí o sí va a pasar es que, lo pongo ya aquí en la siguiente diapositiva, es decir, ahora se abre con supuestamente un 50% de aforo, ¿no? Es decir, igual no va a estar toda la plantilla, vamos a tener que hacer cambios, vamos a tener que hacer reducción de jornada, reducción de salarios.
Y eso evidentemente son decisiones duras e incómodas que no todo el mundo la acepta de la misma manera. Es decir, oye, la cuerda se va a tensar, decía este empresario, ¿no? Y si decíamos, oye, si los conflictos ya sucedían cuando había un entorno favorable, ahora que la situación se va a tensar, pues ahora podemos anticipar que este tipo de conflictos van a surgir y pueden surgir con más fuerza. Por eso, estar o prepararse mentalmente, este hombre me decía, oye, soy consciente ahora con esta conversación de que tenemos que estar totalmente centrados, mentalmente a tope y fuertes emocionalmente para contagiar a nuestro personal. Fijaros lo importante que decía este hombre, contagiar a nuestro personal. Es decir, esto es igual que cuando imaginaros vamos en la cabina de un avión, ¿no? Y Dios no lo quiera, pero hay una... Es decir, empieza a fallar un motor y ¿qué es lo que te dicen allí, no? Lo primero, ponte la mascarilla tú y sálvate tú, ¿no? Y decir, oye, sabemos que nuestro negocio siempre es un reflejo del empresario y el estado anímico del personal también es en gran parte un reflejo de lo que el empresario proyecta, transmite. Por lo tanto, el empresario es el primero que tiene que estar tranquilo, sereno, fuerte y capaz de transmitir seguridad y confianza a su gente para que sea capaz de su gente poder transmitírselo a los clientes. Porque daros cuenta que estamos ahora en esta primera fase donde todavía hay mucho miedo, todos los negocios donde lo primero que tienen, una de las primeras prioridades es la de vender confianza. Y esa confianza la tenemos que transmitir nosotros, empezando por nosotros hacia nuestro personal, ¿no? De hecho, un empresario, cliente mío, con el que hablé ayer, estuve trabajando con él 4 años y me decía, oye, los negocios donde empresa y empleados vayan todos a una serán los que salgan fortalecidos. Es decir, si ahora estamos en una situación donde hay que abrocharse el cinturón y eso va a generar malestar, pero si somos capaces de todo entenderlo, concienciarnos, arrimar el hombro, comprenderlo y, oye, venga, pues vamos a tirar ahora más fuerte que nunca, pues eso nos va a ayudar a que toda esta situación sea muchísimo más llevadera y sea más fácil de implantar. Y aquí a la hora de tomar decisiones, o a la hora de decir, aquí quiero recalcar un error muy frecuente que se comete algunas veces, es el de, sobre todo con decisiones difíciles, ¿no? Pongo aquí lo de esperar a última hora para comunicar las decisiones. Es decir, muchas veces yo trabajo también con empresarios y decir, oye, por ejemplo, tener que despedir a una persona es una situación muy incómoda, muy desagradable. Y muchas veces, oye, pues tratamos de evitar el tener que tomar esa decisión, aguantamos hasta lo último, ¿no? Pues, yo me encuentro muchos empresarios que cuando saben que tienen que dar una noticia que va a sentar mal a su personal, pues se lo callan, lo guardan hasta última hora y hasta prácticamente el momento antes, oye, señores, mira, una reunión, tenemos que hacer esto, tenemos tal. Claro, eso a la gente le pilla por sorpresa, le cae como un jarro de agua fría y eso genera un malestar. Es decir, si al final a nosotros no nos gusta que nada nos pille por sorpresa, al personal tampoco. Y aquí os recomiendo, como está haciendo muy bien este empresario cliente que os comentaba, la comunicación continua con el personal ahora más que nunca es cuando, oye, fijaros, si queremos estar unidos y si queremos estar compenetrados, os pongo una cosa aquí, ¿no? Y que para mí es muy importante. Igual que la cantidad y la calidad de lo que uno come influye totalmente en la salud física, la cantidad y la calidad de la comunicación que tenemos con nuestro personal influye totalmente en la salud de las relaciones. Si queremos ahora preparar al personal, concienciarlo, para que vaya, se suba al barco y se conciencie de que ahora lo primero y lo prioritario es salvar al barco, pues tenemos que empezar a comunicarnos con ellos, a concienciarlos, a compartir las decisiones y escucharlos también, ¿no? Incluso nosotros prepararnos mentalmente para, oye, pues poder anticipar ese posible rechazo, esa posible resistencia, incluso nosotros anticipadamente ahora, para que no nos pille nada por sorpresa, preparar respuestas sobre, oye, pues cómo le respondo yo a esta persona, a la otra, lo que sea, ¿vale? Eso un poquito sería esta conversación que tuve con el empresario y que me pareció muy, muy interesante. Nos centramos ahora en la segunda parte, ¿no? En la gorda, la incertidumbre.
Y aquí, si estamos diciendo, oye, esta es una incertidumbre nueva, porque todo es desconocido y la palabra muchas veces se utiliza sin saber exactamente qué es. Oye, la incertidumbre, ¿qué es y por qué nos afecta tanto? No, la incertidumbre, por definirla de una manera sencilla, no es más que la falta de información fiable, veraz, concreta, que te aporte ese conocimiento de saber cómo actuar, ¿no? Evidentemente, cuando esa información no está, cuando falta esa información, entonces aparecen las dudas, las incógnitas, y esas incógnitas, esas dudas, generan un estado interno, nos generan un estado de intranquilidad, de inseguridad. Y esto es lo que ya os decía antes, oye, nuestro estado interno, influye totalmente en las decisiones que tomamos. Es decir, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, o no tener la total certeza de saber lo que va a pasar, eso ya de manera natural es inevitable, nos genera un estado de tensión, de intranquilidad, de inseguridad, que influye de dos maneras. Evidentemente genera miedo, preocupación y ansiedad, y este estado interno o este estado de preocupación no es el mejor para tomar decisiones, y también genera indecisión. Es decir, oye, que frente a la intranquilidad, pues muchos empresarios tratan, pues bueno, opto por no decidir, por pararme y esperar. Pero esa espera al final es una espera tensa, intranquila, y al final sigo estando de decir, esa intranquilidad no me la quita nadie, ¿vale? Entonces, ahí lo que quería es que entendiéramos que la incertidumbre no es más que esa falta de información, y que esa incertidumbre nos genera ese estado de tensión, de intranquilidad, de inseguridad que afecta a las decisiones. Entonces tú dices, bueno, vale, todo eso está muy bien. Bueno, y aquí una cosa importante, ¿no? Os pongo esa frase que me encanta, que dice, oye, el dolor es natural, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, tú imagínate que ves ahora una noticia negativa del gobierno, ¿no? Otra vez, yo qué sé, una cosa que había dicho ahora se desdice y dice lo contrario, ¿no? Eso te va a generar rabia, y la rabia es algo natural. Esa rabia te va a generar ese malestar, y eso es normal. Ahora, si esa rabia tú no sabes gestionarla, esa rabia se convierte en un estado permanente de rabia, que es un cabreo, es un enfado, y ese enfado sí que lo puedes gestionar tú, pero si tú no lo gestionas, te puedes quedar en un estado de enfado permanente, de queja y tal, y ahí lo único que vas a hacer es quejarte, perder el tiempo y no avanzar. Por eso digo que al final las emociones son inevitables, pero los estados de ánimo sí podemos gestionarlos y están dentro de nuestro control. ¿Cómo? Pues ahora entramos en lo más importante. Mirad, aquí os presento a un toro impresionante, imponente, al que le voy a poner un nombre que va a ser el nombre de incertidumbre. A este toro tan bonito le voy a poner, el nombre de incertidumbre, y para entender cómo gestionar ese miedo, esa preocupación, esa intranquilidad, os he traído este ejemplo, ¿no? Es decir, quiero que os imaginéis que yo estoy con vosotros en la puerta de vuestro negocio, porque he ido a visitaros un día como hoy, voy a visitaros, estamos en la puerta del negocio, abrís la puerta, pero la dejáis entreabierta y estamos simplemente conversando en la puerta de vuestro negocio. Y de repente, a 50 o 100 metros, aparece este pedazo de toro por la esquina, que se para al vernos y se nos queda mirándonos de esta manera. Cuando esto sucede, por lo menos yo te puedo prometer que yo, viendo esto de manera real en la calle, yo, el miedo, el acojonamiento, por decirlo de alguna manera, es grande, y lo normal que hagamos ahí es que, oye, te mira a la cara, nos miremos y digamos 1, 2, 3 y corramos para adentro para cerrar la puerta y protegernos, ¿vale? Porque evidentemente lo que sentimos cuando vemos un peligro, un bicho como este, lo que sentimos evidentemente es miedo. El miedo es una emoción que genera estrés, que genera energía. Concretamente, para que os hagáis una idea, el miedo es una emoción que concentra la sangre en las piernas, y lo hace porque lo que quiere es estar preparando tu cuerpo para correr, para huir de ese peligro, y para que podamos ponernos a salvo y podamos sobrevivir. Es decir, oye, que nosotros frente a ese toro que estamos allí en la calle, lo vemos, nos estresamos y corremos para adentro
para ponernos a salvo, oye, ese miedo ha sido súper útil. Nos ha salvado la vida porque nos ha ayudado a correr y a ponernos a salvo. Ahí eso es fácil de entender. Pero os voy a poner ahora otro escenario un poco más complejo. Es decir, la misma situación, estamos en la puerta del restaurante, con la puerta entreabierta, pero fíjate qué cosa más bonita, es el día de la apertura y tenemos ya ahí justo, es decir, tenemos 20 personas que están ahí haciendo cola en la acera para entrar en nuestro negocio. Yo simplemente he ido a visitarte y nada, estamos 2 minutos hablando, mirando, súper contentos de ver esa fila enorme de gente que está deseando entrar en nuestro negocio. Bueno, pues imaginaros en esa situación con un grupo de 22 personas, es decir, los 20 clientes y nosotros, y de repente vuelve a aparecer ese toro a 50 o 100 metros. Evidentemente, cuando ese toro aparece, vamos a sentir el mismo miedo que antes o que la primera vez, pero aquí posiblemente no cojamos y nos metamos para adentro corriendo como hicimos la primera vez, porque aquí no se trata de nuestra única supervivencia, sino que aquí en esta situación te dices, oye, espérate, nos tenemos que poner a salvo, pero tenemos un montón de clientes aquí, no podemos entrar, cerrar la puerta y dejarlos afuera. Entonces, en esa situación os voy a poner una cosita más. Es decir, dentro de esos 20 clientes que estaban esperando ahí afuera, hay dos personas que son dos toreros. Y os hago la siguiente pregunta. Es decir, ¿pensáis que en esa situación donde de repente, de imprevisto, por sorpresa, aparece este toro de Miura, pensáis que todo el mundo, todo el grupo de personas que está allí siente exactamente el mismo miedo con la misma intensidad? Pues posiblemente, como os podéis imaginar, ya me puedo imaginar que todo el mundo dirá, oye, pues evidentemente no. La mayoría sentirá un miedo enorme, pero posiblemente esos dos toreros que estén allí no sientan el mismo miedo que nosotros. Posiblemente incluso se encuentren incluso más tranquilos. Y ellos sean los que tengan la capacidad de decir, oye, espérate, oye, de tomar el control de la situación y de darnos, oye, venga, todo el mundo, pegarse a la pared, estarse quietos, que nosotros vamos a liderar, vamos a avanzar para adelante y nosotros controlamos. ¿Por qué ellos tienen esa capacidad frente a este toro de reaccionar de manera distinta? Es decir, ¿qué diferencia a esos toreros de nosotros? Pues se os puede venir a la mente que evidentemente los toreros, a diferencia de nosotros, tienen una experiencia, tienen un conocimiento, tienen una preparación, llevan toda su vida lidiando con toros y para ellos el toro no es un peligro, no es una amenaza y saben perfectamente cómo reaccionar frente a ese toro. Por lo cual, oye, cuando ven a ese toro no sienten el mismo miedo, tienen esa capacidad de mantener la calma y, por lo tanto, pueden reaccionar de manera totalmente diferente. Sus decisiones son totalmente distintas. Entonces, ¿qué os quiero explicar con todo esto? Hay una definición de miedo que me encanta. Dice, el miedo es la angustia que sentimos frente a la percepción de un peligro. Y subrayo ahí la palabra percepción, porque al final, oye, el mundo, es decir, el miedo es decir, yo siento miedo frente a una situación que yo estoy interpretando o percibiendo como un peligro, como una amenaza. Y yo la estoy percibiendo como un peligro, precisamente, si tomamos en cuenta el ejemplo de los toreros, lo veo como un peligro porque no me siento preparado, porque no sé cómo reaccionar, ¿vale? Entonces, fijaros, si tenemos en cuenta todo esto, al final el miedo, que sintamos miedo, no es más que un síntoma, o yo le llamo un indicador empresarial, de falta de preparación. Es decir, si yo siento miedo, si me siento inseguro, si me siento intranquilo frente a una situación, significa que es que no estoy lo suficientemente preparado. Porque si estuviera preparado para esa situación, evidentemente, pues posiblemente no sentiría miedo. Es decir, aquí hay una frase que me encanta que dice, oye, vivimos en un mundo interpretativo. Es decir, al final, si os dais cuenta, el mundo, lo que está fuera de nosotros, todo es neutro. Somos cada uno de nosotros los que interpretamos el mundo y le damos y lo valoramos el mundo, lo que estamos viendo delante de nosotros lo valoramos como bueno, como malo, como peligro, como seguro, ¿vale? Es decir, al final todo es neutro y somos nosotros los que enjuiciamos, valoramos, interpretamos las cosas, ¿vale? Por lo tanto, y aquí una
un mensaje importante. El estrés, la ansiedad, la intranquilidad que sentimos no son consecuencia de la incertidumbre, sino de mi falta de preparación. Fijaros lo que estoy diciendo, es decir, al final vuelvo a repetir, que yo me sienta inseguro, intranquilo, estresado, no es consecuencia, no es culpa, voy a decir, de la incertidumbre, sino de mi falta de preparación, no es simplemente que no me siento preparado, ¿no? Os pongo otro ejemplo cotidiano de la vida misma, que lo hemos pasado todos, ¿no? Es decir, todos en la vida hemos tenido que hacer exámenes, y os pongo aquí, por ejemplo, el examen este importante que todos hemos pasado a la hora de sacarse el carnet de conducir, ¿no? Evidentemente era un examen muy importante en nuestras vidas porque suponía la transición de pasar de ser dependientes a ser autosuficientes y poder conducir para desplazarnos, ¿no? Imaginaros, frente a esta situación, os voy a poner dos escenarios. El primero, imaginaros que vais a hacer el examen mañana, pero el examen lo lleváis súper preparado. No solamente preparado en el sentido de que os lo habéis estudiado todo de arriba abajo, sino que es decir, 2 semanas antes, a través de vuestros contactos, habéis conseguido llegar a quién va a ser vuestro examinador, habéis invitado a ese examinador a vuestro restaurante, habéis comido con él y el hombre o la mujer ha quedado tan contento que te ha dicho, fulanito, voy a hacer una cosa excepcional, me has caído tan bien que te voy a pasar el examen que va a caer para que te lo puedas mirar. Y, ojo, una cosita, no lo hagas perfecto porque si no se va a descubrir el pastel, ¿no? Pero oye, yo quiero que tú pases el examen, entiendo por tu negocio que esto es muy importante para ti, así que nada, es decir, ya tienes el examen en tu poder justo antes de hacer el examen. Y tú me dices, bueno, pero espérate, yo incluso hasta había gente cuando le pongo ese ejemplo, dice, sí, pero yo incluso hasta teniendo el examen, a ver, y si se me olvide, si me bloqueo, aunque tal, bueno, pues fíjate que tú entonces se lo planteas eso al examinador y te dice, mira, pues no te preocupes, haces el examen en tu casa. El día antes del examen, quedamos media horita antes, nos tomamos un café, me das el examen, por lo cual tú luego entras al examen, haces tu examen, si tú no te quedas muy conforme, me lo entregas, que no te preocupes, que yo después cogeré el que tenga mejor nota, total, que estás aprobado sí o sí. Es decir, si tú tienes toda esa preparación, toda esa certeza de que nada puede fallar, es decir, ¿tú cómo vas a ese examen? ¿Vas tranquilo? ¿Vas estresado? Lo más probable es que con toda esa preparación es que vayas súper tranquilo, ¿vale? Y ahora nos ponemos en el escenario habitual. Oye, pues te has estudiado el examen, te lo has preparado muchísimo, pero tan solo ha habido un 30% de test que no te ha dado tiempo de mirártelo. Oye, pues si tú al final del 100% de lo que tenías que prepararte, tan solo te ha dado tiempo a cubrir el 70%, ¿tú cómo vas a ir de tranquilo o intranquilo al examen sabiendo lo que te estás jugando? Evidentemente, el nivel de tensión, de intranquilidad, de estrés, de ansiedad va a ser muy superior. Entonces, si os pongo estos dos ejemplos, y os pongo esta frase que me encanta, que dice, oye, fallar en la preparación es prepararse para fallar. Yo quiero que se os quede el siguiente mensaje. Tú dices, bueno, pues al final, ¿qué conclusión saco yo aquí? Ya, bueno, sé que la incertidumbre es algo que simplemente es que me falta información, esa falta de información me genera incógnitas, me genera dudas, me genera intranquilidad, inseguridad, miedos. Y ese miedo, lo único que me está pidiendo, en cierta manera, es que me prepare. Es decir, si siento miedo es porque no me siento preparado para afrontar esa situación y lo que necesito es pararme para preparar. Vale. Hasta aquí el tema de la preparación creo que ha quedado claro, pero me vais a preguntar, bueno, Víctor, sí, pero esto queda muy bien, pero ¿qué hay concretamente que preparar? Porque al final cada negocio, y yo lo entiendo perfectamente, dice, oye, no es lo mismo un negocio, un restaurante, que dependa, por ejemplo, que el 90% de su clientela sea extranjera, a un restaurante que el 90% de su clientela sea local y esté fidelizada. Aparte, pues cada negocio es singular, es diferente, por lo tanto, cada negocio en función de su situación tendrá que preparar diferentes cosas. Lo que sí os voy a facilitar es, aquí os voy a poner, bueno, pues 5 preguntas
de inteligencia emocional de cómo gestionar una preocupación, una intranquilidad, un miedo. De todas estas preguntas, es decir, yo ya os anticipo una cosa, es decir, oye, si estamos diciendo hay que prepararse, ¿vale? La palabra prepararse. ¿Y qué hay que preparar? Pues ya anticipo una cosa, hay que preparar soluciones preventivas y correctivas, pero vamos a verlo con todo el desarrollo, es decir, ¿cómo se gestiona un miedo, una preocupación? La primera pregunta que desde la calma, desde la tranquilidad, uno tiene que hacerle a esa preocupación, a esa intranquilidad, oye, me siento intranquilo, me siento inseguro, ¿qué me pasa? Oye, pues lo primero que tengo que preguntarme es ¿qué me preocupa? ¿Qué me hace sentirme intranquilo? ¿Y si qué? ¿Cuál es el peligro? Si yo ya sé que la intranquilidad es consecuencia del miedo, ¿qué es lo que me preocupa? ¿Qué peligro estoy viendo ahí? Pues tú dices, oye, ¿y si no entran clientes? ¿Y si no cubro el aforo? ¿Y si tengo que cerrar el negocio? ¿Y si, oye, se me rebota el personal? ¿Y si no sé qué? ¿Vale? Pues entonces ahí con los ¿y si? Aparecerán una serie de peligros que yo estoy anticipando. El empresario con el que tuve la conversación donde estábamos viendo todos los diferentes escenarios, él me decía, oye, yo vivo día tras día proyectando hacia el futuro, siempre imaginándome todos los escenarios y viendo a ver qué puedo preparar para ellos, ¿no? Pues esto es precisamente lo mismo. Decir, oye, ¿qué es lo que me preocupa? ¿Qué peligro hay ahí? Segunda pregunta, ¿qué probabilidad real hay de que ocurra este peligro? Por ejemplo, vamos a centrarnos en un peligro concreto, ¿no? Si hablamos antes de la posibilidad de conflictos con el personal, ¿no? Te dice, oye, bueno, ¿y si al final el personal no se toma bien el tema de que tenga que reducirle la jornada, reducirle el salario, y se pueda rebotar y se ponga de mala cara y al final con esa mala cara al final se lo transmite al cliente y ya ahí va el bucle, la paranoia y todo lo que uno quiera, ¿no? Entonces uno dice, bueno, espérate, ¿qué probabilidad real hay de que ese empleado o empleada o de que los empleados se tomen mal esta mala noticia que yo les voy a dar, ¿no? Y tú dices, oye, pues probabilidad, vamos a ser lo más realistas posible. Vamos a decir, bueno, pues en cualquier tipo de conflicto, pues habrá un 50% de probabilidades, ¿no? Oye, un 50%, pues si os pongo la siguiente pregunta, oye, ¿de qué depende de que esto ocurra? Pues tú dirás, oye, pues el 50% dependerá de la otra persona, del empleado, de cómo interprete la información que yo le dé o la decisión que yo le dé, de su situación personal, de su relación conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el otro 50% de cómo reaccione esa persona frente a la noticia o a la decisión que yo tome va a depender de cómo yo le exprese o le transmita esa decisión, de cuál es el momento en el que yo le transmito esa decisión, de cuál es el lugar, de una serie de factores, ¿no? Es decir, depende de qué le digo, de cómo se lo digo, de cuándo y de dónde se lo digo también, ¿no? Entonces, toda esta información me puede servir para ahora lo realmente importante. Es decir, al final, el miedo es una emoción que lo que quiere es nuestra supervivencia y nos está avisando de una falta de preparación. Oye, yo siento miedo, me siento preocupado porque no sé cómo gestionar esta situación. Entonces, mi miedo me está pidiendo de que me pare a preparar todo lo necesario para reducir la probabilidad de que esto suceda. Por ejemplo, dice, soluciones preventivas, pregunta clave. ¿Qué puedo hacer o preparar ahora para reducir la probabilidad de que este peligro suceda? Es decir, pues, ¿qué puedo hacer o preparar ahora para reducir la probabilidad de que mis empleados, mi personal, se tomen de mala manera el tema de las decisiones que voy a tomar y de que se reboten y de que no se suban al barco y de qué tal, ¿no? Pues, ¿qué puedo hacer ahora? Pues precisamente pues puedo empezar a empieza ya ahí las soluciones a brotar, ¿no? Dice, bueno, pues puedo empezar, el empresario con el que hablé ayer me decía, oye, yo ya tengo una comunicación todos los días, los estoy llamando, ya les estoy informando de las decisiones, los estoy concienciando, les estoy pidiendo de que hay que abrocharse el cinturón, de que tenemos que ir todos a uno. Es decir, si yo ahora empiezo ya a iniciar la conversación, si yo ahora empiezo a preparar, oye, esta decisión, ¿cómo se la podría transmitir? ¿De qué manera? ¿En qué momento? ¿Qué hago? ¿Tengo una reunión? Voy, se lo digo a todo el mundo por separado, o tengo una reunión y se lo digo juntos. Es decir, y aquí se te van a ir ocurriendo cosas que puedes hacer para reducir la probabilidad
de que el personal, en este caso que estamos poniendo como ejemplo, se lo tome mal y al final eso repercuta en su experiencia en el servicio con el cliente, ¿no? Entonces, pues aquí, oye, pues soluciones preventivas, esto es lo que normalmente hacemos todos, ¿no? Es decir, oye, frente a un escenario negativo, el miedo nos hace el ponernos a preparar soluciones. La pregunta clave, que es la que viene a continuación, y es para mí el principal error que cometemos, ya no los empresarios, sino las personas en general a la hora de gestionar cualquier tipo de preocupación. Y es que, oye, al final tú dices, oye, nos ponemos a preparar soluciones para reducir la probabilidad de que sucedan. Pero cuando te dices, bueno, pero lo que no hacemos casi nunca es, bueno, ¿y si esto que yo no quiero que suceda sucediese? Imagínate que te dice, bueno, ¿y si? Me voy a ir a un caso extremo, ¿no? ¿Y si al final no entran clientes por mucho que yo haya preparado, no vendemos lo suficiente y al final tengo que acabar cerrando el negocio de nuevo? La mayoría de las personas, cuando yo tengo una conversación, me dicen, oye, yo en eso no quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo, me pone de mal humor pensar en eso, ¿no? Y evitar pensar en eso, lo que hace es mantener esa duda, esa incógnita, esa intranquilidad y me mantiene estresado en todo momento. Entonces, aquí la clave está en, bueno, incluso si esto sucediera, ahora que estoy aquí en este momento de calma, ahora es el mejor momento para anticipar esa situación y para incluso por muy desagradable que sea, voy a preparar cómo podría yo reconducir esa situación. Porque aquí, ojo, aquí una cosa que quiero dejar muy claro. Lo único irreversible en la vida es la muerte. Quitando la muerte, todo lo demás es reversible, todo lo demás se puede reconducir. Es decir, si tenemos que acabar cerrando un negocio, no es ya la muerte para nosotros. Es decir, podemos decir, cuántos empresarios han tenido que cerrar un negocio y han vuelto a abrir luego más tarde y incluso han cerrado muchos y cada vez que abren un negocio se hacen más fuertes. Entonces, al final el problema no es tener que cerrarlo, sino la cosa es, ¿y si tuviera que llegar a cerrarlo? ¿Qué tendría yo que preparar ahora como plan de contingencia, como solución correctiva, para que si sucediera, yo supiese cómo actuar en ese momento? Porque fíjate una cosa, es decir, no tiene nada que ver el que al final, yo no me preparo, no me preparo, y al final sucede, y cuando eso suceda, como ha pasado ahora con la crisis, ¿no? con este tsunami del virus, ¿no? Esto ha sucedido, nos ha pillado a todos con el pie cambiado, y lo primero que me han dicho los empresarios, y primero tengo que asimilarlo. Y si primero tengo que asimilarlo, es de todo ese tiempo es tiempo de bajón, de sufrimiento y tiempo que estoy retrasando la toma de decisiones. Entonces, eso me está pasando porque es algo que yo no había anticipado, me ha pillado por sorpresa, y entonces, pues ahora tardaré un tiempo en asimilarlo, en venirme arriba y para poder tomar decisiones. Si yo, ahora que estoy calmado, que estoy tranquilo, que estoy fuerte, me pongo a pensar en ese hipotético escenario y me pongo a pensar, bueno, pues si esto sucediera, ¿yo qué haría? Fijaros, el empresario de ayer me decía, oye, mira, yo espero que el gobierno acepte al final que la salida del ERTE sea progresiva. Entonces, que yo pueda decirle, comunicarle a mi personal, oye, ahora cuando abramos al 50% va a haber gente que va a seguir en el ERTE y va a haber gente que no. Si esto falla, bueno, pues plan B, pues voy a preparar, oye, si esto falla y tengo que dar a todo el mundo de alta, pues a la mitad o a lo que sea de gente les voy a dar vacaciones y les buscaré para compensarlo. Y si esto sucediera y si eso fallara y si eso tampoco es eso, pues tendría que, al final, pues como última instancia, plan de contingencia, tendría que dar un ERTE por falta de productividad y, es decir, ya él estaba anticipando todas las posibles situaciones y ya estaba preparando posibles respuestas. Y aquí es la cuestión, es decir, cuanto más me prepare yo, incluso para lo más desagradable, te puedo asegurar que más tranquilidad tendrás. Pero aquí es, entonces, el error, como he dicho, oye, ¿por qué me voy a calentar el coco con eso que es tan dramático y tan tal? Y aquí, fíjate, os pongo hasta un ejemplo personal, ¿no? Y un ejemplo personal, el más extremo, ¿no? Una cosa que todo ser vivo, todo ser humano teme en vida, es decir, el ser humano, fijaros una cosa, es el único animal que vive sabiendo que se va a morir, que su vida tiene un fin, ¿no? Y una cosa que para todo el mundo es horrible es el fallecimiento de un ser querido.
Nadie se pone a, uy, me voy a ponerme a imaginar que se me vaya esa persona y tal. Nadie se pone a imaginarse eso. La gente, uy, yo lo evito. Bueno, pues fijaros, yo hasta he visualizado ya hasta el perder a la gente que más quiero y he visualizado el cómo, me he preparado el cómo, es decir, ahí ya evidentemente el dolor es inevitable, me dolería tanto como a cualquier persona. Lo que sí tengo claro y preparado es que si eso suceda, cuando va a suceder, que eso es inevitable, pues tengo perfectamente claro lo que quiero hacer, el cómo quiero apoyar a la gente, a la otra gente que más quiero, cómo quiero reaccionar, y eso a mí me da una tranquilidad, ¿no? Entonces, os he puesto un ejemplo extremo, no hay que irse ahí. Pero evidentemente si uno dice, bueno, pues que yo lo que quiero al final es que recuperéis la tranquilidad. Ahora aquí os pongo lo de todo reversible. Pero estoy diciendo, oye, recuperar la tranquilidad. Y uno no recupera la tranquilidad hasta que se haya preparado el último detalle de lo que se le haya pasado por la cabeza, ¿no? Y la gente dice, una duda muy común, me preguntaba a los empresarios, oye, ¿estaré haciendo lo suficiente? Porque veo que, oye, hay empresarios que se están reinventando, hay empresarios están hiperactivos, que están haciendo el takeaway, el delivery, que no sé, mil historias, ¿no? Hay otros que directamente rechazan. Aquí os pongo simplemente, mira, de la entrevista que os ponía al principio, el empresario decía, oye, lo de reinventarse, para mí nada, dice, hasta el día 12 de marzo nos iba muy bien y no tengo necesidad de hacerlo. Reinventarme no, lo que quiero es seguir haciendo lo que hacía, pero con unas mínimas garantías. Es decir, yo comprendo que cada empresario, en función de su situación personal, de la situación de su vida, no todo el mundo está preparado para reinventarse, para hacer cosas. Pero evidentemente, como seres humanos que nos estamos comparando con los demás continuamente, cuando vemos que nosotros hacemos cosas o no y vemos que los demás hacen muchísimas cosas, empieza a surgirnos la duda, la intranquilidad, la incógnita, y ahí de nuevo vuelve pues toda esa ansiedad que es lo que queremos evitar, ¿no? Lo que tenemos claro, como la cita de Darwin, ¿no? Oye, no sobreviven los más fuertes, sino los que tienen mayor capacidad de adaptación. Es decir, cambios tenemos que hacer sí o sí. Y aquí una cosa importante, es decir, pero aquí cada uno tiene que decir su cambio. Es decir, cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros, otros molinos. Es decir, está en ti el decidir lo que quieres hacer, lo que quieres cambiar, lo que quieres preparar. Es tu decisión. Ahora, si tú quieres recuperar la tranquilidad o si tú me preguntas, pero Víctor, ¿qué tengo que preparar? A nivel emocional, yo te diré que tú tú tendrás una tranquilidad cuando tú hayas gestionado cada una de las preocupaciones. Pero aquí no se pueden dar recetas porque cada negocio, cada uno de vosotros tiene una situación distinta. Pero evidentemente, frente a esa situación, cada uno tendrá una serie de preocupaciones. Yo lo que os he dado es una serie de preguntas para gestionar cada una de esas preocupaciones hasta el extremo. Y os aseguro de que si lo hacéis por escrito y analizáis cada preocupación, cada escenario, de arriba a abajo y planteáis soluciones correctivas o preventivas y correctivas y planes de contingencia, os puedo asegurar que cuando lo tengáis, el mejor síntoma de que me siento preparado, de que me siento tal, es porque me siento tranquilo. Es decir, vuestro estado interno, es decir, si yo he preparado una serie de cosas y me sigo sintiendo intranquilo, significa que sigo teniendo preocupaciones que no las estoy cubriendo, que siguen necesitando mi atención, que siguen necesitando preparación. Entonces aquí la clave, la sugerencia es sigue preparando todo aquello hasta que tú recuperes, tengas la tranquilidad y la calma de que, oye, al final el miedo puede ser un gran enemigo o un gran consejero. Utilízalo como consejero, oye, deja que te avise de toda cualquier preocupación y tú dale respuestas y dale solución a eso, ¿vale? Una de las cosas que ya, como decía el empresario, es decir, sabemos que el tema de los conflictos con el personal puede pasar en esta situación donde la cuerda se va a tensar y prepararnos para este tipo de cosas pues va a ser interesante. Y la última parte, ¿no? Porque no me quiero pasar de tiempo, que creo que igual me estoy extendiendo demasiado. La última parte, el empoderamiento que decía, ¿no? Es decir, ¿qué podemos, otros consejos que os quiero dar muy, muy sencillitos? Hay una cita que me gusta y dice, oye, lo importante en la vida no es lo que te sucede, sino lo que tú decides hacer con lo que te sucede. Se habla mucho a día de hoy del sentido de la responsabilidad, pero a mí me gustaría hablaros de responsabilidad con H intercalada. Con H intercalada, responsabilidad
es la habilidad de responder frente a las circunstancias, es la habilidad de decidir y es el poder que toda persona tiene. Decir, oye, no podemos controlar el bombardeo de noticias, no podemos controlar lo que el gobierno decida, no podemos controlar. Lo que sí está dentro de nuestro control es lo que decidamos hacer con cada una de esas situaciones. Y eso es siempre un poder que tenemos y que tenemos que utilizar. ¿Cómo utilizarlo? Que es lo importante. Podemos gestionar tres cosas muy importantes. Podemos gestionar nuestra atención, nuestra actitud y nuestra acción. Voy a ser lo más concreto posible. Cuando digo gestionar nuestra atención, fijaros que a día de hoy los medios de comunicación, las empresas, siempre hablan de que hay una batalla por la atención del consumidor. Es decir, si abrimos el correo electrónico, estamos bombardeados de correo electrónico. Los medios de comunicación nos dan noticias negativas porque quieren llamar nuestra atención, ¿no? Es decir, hay un entorno, un bombardeo continuo de noticias. Eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es qué cantidad de información nosotros estamos dispuestos a aceptar, analizar, filtrar, ¿vale? Es decir, aquí os pongo el truquito de la dieta hipoinformativa, porque si uno no sigue ninguna dieta de información, si uno al final está todo el día conectado, enganchado al telediario, hablando con la gente y está continuamente bombardeado, pues al final cada uno vive en esa montaña rusa que os pongo aquí. Oye, me dan una noticia positiva, me vengo arriba, me dan una noticia negativa, me vengo abajo y estoy con ese incesante sube y baja, pero no me encuentro bien y lo sufro, ¿no? Si yo no puedo controlar ese bombardeo, pero sí puedo controlar, puedo filtrarlo. Es decir, por ejemplo, yo no veo los medios de comunicación, no veo el telediario. Es decir, yo solamente para nutrirme de información tengo seleccionados ciertos medios de comunicación que los veo en formato digital para yo tener control de qué información quiero seleccionar, qué fiabilidad le voy a dar a esa información. Y una vez que yo selecciono incluso la información, pues decido de esa información la voy a cuestionar, qué para mí de esa información es importante y cuál no, ¿no? Aquí yo entiendo que es muy fácil dejarse contagiar por el entorno y lo difícil es nadar a contracorriente. Pero que sea difícil no significa que sea imposible. Tú puedes controlarlo y tú puedes decidir, bueno, pues a partir de ahora no veo el telediario o no atiendo, no veo este tipo de correos, ni siquiera lo abro. Tan solo me voy a guiar por este tipo de personas. Es decir, eso está dentro de tu control. Otra cosa que para mí es súper importante, que es la gestión de la actitud. La actitud con C es nuestra forma de ver la realidad. Y aquí, es decir, todo el mundo conoce como tres tipos de actitudes, como que son la actitud optimista, la realista y la pesimista, ¿no? Es decir, la actitud optimista es aquella persona que al final, si os veis el ejemplo de la botella o del vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? El optimista, la persona que elige ser optimista, fijaros aquí, esa persona es optimista porque decide fijar su atención, su energía en la parte positiva, en la parte que está llena, ¿no? Y observa la realidad y que dice, oye, pues la botella está medio llena. Como me estoy fijando en lo positivo, el estado que tengo me genera un estado, oye, mira, pues está medio lleno, pues si me fijo en lo positivo, me genera un estado positivo y por lo tanto las decisiones que tome, oye, pues con esto que está medio lleno, pues puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y tal. Sin embargo, la persona que decide fijarse, decide ser pesimista, su atención la concentra en la parte negativa. Oye, no, fíjate, es que el vaso está medio vacío. Si yo me fijo, concentro mi atención en lo malo, me genera un estado de ánimo negativo, me genera malestar. ¿Y cómo voy a reaccionar? Pues evidentemente pues entro en la queja, en la crítica, y evidentemente eso me hará perder el tiempo, me hará sufrir y no tomar ninguna decisión o no serán buenas decisiones. Y la actitud realista es aquella que dice, oye, no, pues la botella está medio llena. Y yo no, es decir, no me fijo ni en lo positivo ni en lo negativo, sino trato de ser lo más realista. Está medio llena, ¿vale? Pero entonces, fijaros, es decir, yo puedo elegir el cómo ver la situación. Y si yo decido verlo, es decir, cambiar la actitud, lo cambia todo. Es decir, esto es como al final, todo el mundo hemos vivido esta situación de que un día te levantas y te levantas con la pierna derecha y ese día todo lo ves, vamos, multicolor, te parece el mundo una maravilla. Y sin embargo, al día siguiente te levantas con la pierna izquierda y el mismo mundo, que era el mismo mundo que no cambió prácticamente al de ayer, ahora el mundo ya lo ves en blanco y negro, ya todo es catastrófico, ya todo es tal.
y es simplemente los cristales que tú te estás poniendo, ¿no? Entonces, al final, oye, yo puedo elegir la actitud. Estamos diciendo, oye, yo puedo elegir primero la información a la que decido darle veracidad. Luego puedo elegir ver esa información, fijaros como una cosa, es decir, como un problema o como una oportunidad. Aquí me he hecho para atrás, es decir, como un problema o una oportunidad. Si yo decido ver, oye, la botella está por la mitad, pero para mí esto es un problema. Pues evidentemente, si para mí yo interpreto esta situación como un problema, pues de nuevo, estado negativo y ya acción negativa. Pero si yo digo, oye, espérate, si todo lo que está cayendo, a pesar de por lo negativo que sea, pero si yo decido ver esto como una oportunidad, oye, si por muy malo que sea este entorno, este bombardeo, si esto pudiese ser una oportunidad para salir reforzados, para ponernos por delante de la competencia, para tal, ¿qué podría hacer? Es decir, lo que estoy haciendo es cambiar de enfoque y es simplemente yo estoy decidiendo ver aquello como una oportunidad, como algún escenario nuevo. Es decir, hay pues, empresarios que me han dicho, oye, como hemos tenido que cerrar, bueno, por ejemplo, empresarios que me han dicho, oye, como esto, es decir, al final hemos tenido que cerrar el negocio, yo he decidido verlo como una oportunidad y hemos aprovechado para hacer pintar y hacer un montón de tareas de mantenimiento que hubieran sido imposibles de hacer con el restaurante abierto, porque, oye, simplemente pintar y reformar todo el local, oye, pues nada más que el olor a la pintura, eso hubiese sido imposible. Había gente que decía, oye, yo tenía el tema del takeaway, el delivery, pues ahí como una cosa a medio plazo, pero ahora pues es la oportunidad perfecta para hacerlo porque ya es el mejor momento para hacerlo. Entonces, está en vuestra mano el poder decidir cómo tomarse las cosas. Pero sí, es decir, yo sé que me va a decir, claro, eso es muy fácil decirlo, Víctor, pero es muy difícil hacerlo y muy difícil hacerlo si no tenemos en cuenta que para incluso elegir nuestra actitud tenemos que gestionar previamente nuestro estado de ánimo. Es decir, si yo evidentemente me he levantado con la pierna izquierda, es decir, me siento por cualquier cosa, me siento mal, yo no puedo decir, pues ahora de repente me voy a fijar en lo positivo y tal, no, me siento mal. Es decir, para yo poder elegir ahí, primero tengo que atender, oye, ¿por qué me siento mal? ¿Qué me pasa? Y voy a hacer algo para recuperar un estado neutro, para centrarme, para recuperar la frialdad. Y una vez que cambio ese estado de ánimo, entonces puedo empezar a cambiar el cómo miro las cosas, ¿vale? Y eso evidentemente es complejo, es decir, cambiarlo, eso es inteligencia emocional, pero evidentemente no podía explicarlo en 40 minutos, pero por lo menos que tengáis, oye, que eso no lo explican nunca, ¿no? Oye, cambia de actitud. Sí, muy fácil, pero para cambiar de actitud uno tiene que gestionar su estado de ánimo previo. Y la última cosa, oye, tenemos que tomar nuestras propias decisiones, es decir, no podemos controlar lo que hacen los demás, lo que podemos controlar es lo que decidimos hacer con lo que hacen los demás. Y esto es como otra cita que dice, oye, los ganadores buscan soluciones y los perdedores buscan excusas. Y me diréis, oye, sí, eso es muy bonito, una frase muy bonita, pero ¿cómo hacen los ganadores para buscar soluciones? ¿Cómo hago yo para centrarme en las soluciones? Pues aquí os doy un pequeño, os voy a explicar una cosita, que esto es el primer principio de la gente altamente efectiva y esto está en un libro que os recomiendo, que es el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Esto es algo que ya está comprobado, demostrado y es lo siguiente. Imaginaros que ahora la pantalla está en blanco porque esa pantalla en blanco representa el mundo, ¿vale? Es decir, ahí está el mundo entero. Y ahora, dentro de ese mundo voy a dibujar un círculo y a ese círculo le voy a llamar el círculo de preocupación. Es decir, ese círculo, ahí dentro de ese círculo, voy a meter todas las cosas que a mí me preocupan o que para mí son importantes en mi vida. Por ejemplo, voy a meter mi negocio, voy a meter a mi personal, a mi familia, a mis clientes, en mi salud, el gobierno, voy a meter el medio ambiente, es decir, todo lo que a mí me resulte importante en la vida de hoy, ¿no? Entonces, pues ahí voy a meter todo lo que me preocupa en la vida. Ahora bien, dentro de ese círculo de preocupación vamos a hacer un círculo más pequeñito y a ese círculo pequeñito le vamos a llamar círculo de influencia, que es decir, oye, de todo lo que me preocupa en este mundo, de todo lo que para mí es importante, hay evidentemente cosas que no puedo controlar, pero cosas que sí. Oye, yo puedo controlar mi negocio, yo puedo controlar mi personal, o puedo influir en mi estado de ánimo, puedo influir en mis decisiones. Oye, pues entonces voy a centrarme en eso. Es decir, oye, yo sé que hay un montón de información, pero en vez de centrarme, de poner mi atención en todo lo que yo no puedo controlar, voy a dejar eso de lado y me voy a centrar en lo que yo sí puedo
controlar, ¿no? Porque hay otra frase que dice, preocuparse por cosas que no dependen de uno es una buena manera de ponerse enfermo. Resumiendo, y terminamos con esto, oye, siempre que se os quede el tema de la responsabilidad, es decir, la habilidad de responder. Todos y cada uno de vosotros tenéis la habilidad o el poder de poder elegir y decidir en cada momento a qué le presto atención, el cómo decido interpretarlo, si como un problema o como una oportunidad, y qué decido hacer frente a ello. Bueno, pues prácticamente hemos consumido no sé cuánto tiempo. Ahora me dices, María, pero bueno, yo por mi parte con esto termino. Espero de corazón que haya sido lo más útil y productivo posible para vosotros. Y ahora, María, cuando queráis, me pasáis las preguntas. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por tu sesión. La verdad que ha sido súper interesante y hemos cogido todos muchos ejemplos y apuntes sobre cómo vamos a gestionar este miedo e incertidumbre y no tomar decisiones con la cabeza un poco caliente, que es lo que al final nos lleva a hacer esta situación, ¿no? Y efectivamente hemos consumido casi todo el tiempo, entonces si quieres te lanzo dos preguntitas rápidas, Venga, las contestas y cerramos la sesión por hoy. venga, Mira, estupendo. nos preguntan que ¿cómo podemos hacer que no nos afecten tanto los problemas y las noticias negativas que llegan? Que muchas veces ya después de tantos días de confinamiento es muy complicado y que pues, nos des algún consejo sobre cómo mantener la mente positiva. ¿Cómo mantener la mente positiva? Al final, para mantenerse uno centrado y con la mente positiva es lo que hemos estado viendo. Es decir, cada uno tiene que ser al final capaz de gestionar su atención para centrarse en lo que sí depende de la persona. Yo aquí, es que sería una respuesta larga, es decir, al final, si uno quiere mantenerse tranquilo, calmado, mira, hay personas que, por ejemplo, cuando trabajo con muchos empresarios y directivos, me dicen que no consiguen mantenerse tranquilos y positivos. Cuando tienen un problema, todo el mundo, el problema le estresa y le duele y le inquieta. Y hay personas que tienden a continuamente, oye, tengo un problema, pues tengo que resolverlo y hasta que no lo resuelva, no recupero la tranquilidad y la calma, ¿vale? Y entonces el problema que tiene esto, es decir, si hay personas que hasta que no resuelvan ese problema no recuperan esa tranquilidad, pues oye, muchos empresarios hosteleros me dicen, oye, para mí por las noches es lo peor porque me voy a la cama, se me vienen todos los problemas, pero evidentemente ahí no puedo resolverlo y entonces ya eso me genera insomnio, me pongo a dar vueltas y ahí ya hay veces que me levanto a las 5 de la mañana y ya voy para intentar de resolver los problemas, ¿no? Y tú dices, oye, ¿qué hago en ese momento donde yo no quiero, es decir, para mí no es adecuado el ponerme a resolver el problema, pero yo sí quiero tranquilidad, yo sí quiero calma? Aquí voy a poner una metáfora muy sencilla. Es decir, yo cuando explico a los niños qué son las emociones, les explico que las emociones son como carteros. Y un cartero, es decir, una emoción al final es un aviso, es como un cartero que trae una carta con información, es un aviso de una necesidad. Y hasta que el cartero no viene y te entrega la carta y tú la ves, la lees y le das respuesta, la emoción no ha cumplido su misión y no te deja tranquilo, no recuperas la tranquilidad. Entonces, la clave está, el problema está, es decir, ¿no? Muchas veces hay problemas, es decir, lo que a la gente le inquieta es que hay cuestiones que no dependen de ellos y son los problemas que le inquietan. Oye, sí, es que tengo un problema, pero que no depende totalmente de mí y depende de terceras personas. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues ahí lo que tienes que centrarte es centrarte en lo que depende de ti y asegurarte de hacer todo lo que tú puedes hacer, todo lo que esté dentro de tu mano. E incluso ahí también hay otras emociones como la culpa, que muchas veces cuando te inquietas estás preocupado también porque, oye, es que, ¿y si lo que estoy haciendo al final genera malestar a mi personal? O genera, es que lo complejo de todo esto es que al final recuperar la tranquilidad significa tener la capacidad de gestionar muchas emociones. Y eso requiere de aprender a gestionarla cada una. Pero al final, para el pequeño consejo, es decir, por ejemplo, el empresario que se pone por la noche y no puede descansar, si tú dices, oye, tengo este problema al que ahora no puedo darle solución, ¿qué puedo hacer para dormir tranquilo? Oye, esa emoción no te va a dejar tranquilo hasta que tú le des una respuesta. Pues simplemente, si tú coges un papel, un papel y boli o te pones una libretita ahí al lado de la mesita de noche, dices, oye, tengo esto que me preocupa mucho, y cojo, lo anoto ahí lo que me preocupa
y ahora digo, bueno, espérate, ¿esto qué solución tendré que darle? Bueno, pues igual tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro y tal, pero evidentemente ahora quiero descansar, ahora quiero dormir. Bueno, pues espérate, voy a anotar aquí todo lo que tengo que hacer, pero voy a anotar también el cuándo voy a hacer todo eso. Y al final, en ese papel, yo me estoy comprometiendo a hacer una serie de cosas, a hacer una serie de tal, y le estoy dando solución a ese, bueno, o estoy preparando lo que voy a hacer, aunque estoy decidiendo posponer la acción. Pero en el momento en que yo ya he hecho esa preparación y le he dado respuesta a esa preocupación, te puedo asegurar que mi preocupación, que esa intranquilidad, se calmará porque yo me estoy ocupando de ella. Es decir, fijaros que preocupación es como ocuparme previamente antes de que el problema suceda, ¿no? Y si quiero, pero claro, antes de que el problema suceda, si el problema no le puedo meter mano ahora, pues lo que puedo hacer es ocuparme de plantear las soluciones y preparar el cuándo las puedo solucionar, y te puedo asegurar que con eso recuperarás muchísimo más calma y tranquilidad. Total, muchas gracias, Víctor. Y luego también nos preguntan que de cara a la apertura, ¿cómo podemos gestionar estos posibles problemas de personal que puedan aparecer? O sea, ¿cómo podemos motivar a nuestro personal, mantenerle con la mente positiva y que no esté decaído, que no esté preocupado por la situación? En fin, un poco cómo se puede gestionar al personal de cara a la reapertura del negocio. Vale, aquí es un poquito lo que yo ya estuve comentando antes de la conversación que tuve con el empresario hostelero ayer. De ahora lo más importante, es decir, al final queremos estar unidos, queremos ser una piña, queremos que el personal esté bien, porque ellos son los primeros que lo han pasado mal. Y si nosotros, es decir, nosotros, fijaros, el resumen de todo esto es, oye, la incertidumbre genera intranquilidad porque hay sorpresas, es decir, porque hay incógnitas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para recuperar la tranquilidad? Pues plantear todos los escenarios posibles y plantear y preparar soluciones para que nada nos pille por sorpresa. Pues eso que hacemos para nuestra propia tranquilidad es lo que podemos hacer también con el propio personal. Es decir, el personal también necesita información y comunicación fluida de qué vamos a preparar para, oye, qué soluciones vamos a preparar para todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque el mismo miedo que tenemos nosotros sobre si vendrán clientes o no vendrán, también lo está sufriendo el personal. Pero el personal no está en tu cabeza y no sabe qué soluciones tú estás planteando. Entonces, como digo, yo me veo muchas veces que los empresarios prefieren calentarse la cabeza a ellos, preparar las cosas y ya luego, claro, ellos recuperan la tranquilidad, pero no se lo comunican al personal hasta el último momento o se lo van soltando con cuentagotas. Aquí la clave es, cuanta más comunicación tenga yo con mi personal, cuanta más certeza, más seguridad, oye, equipo, personal, empleados, compañeros, familia, que está pasando esto, pero yo estoy preparando esto, estoy preparando lo otro, estoy preparando tal. Toda la certidumbre que podamos darle al personal, toda la comunicación que podamos darle, le estaremos ayudando a que, evidentemente, estamos compartiendo con ellos problemas, estamos compartiendo con ellos soluciones y todo eso facilita la unión y facilita también su compromiso con, oye, al final toca abrocharse el cinturón, pero si tú nos involucras en las decisiones, pues evidentemente no va a ser que me pille de imprevisto y ya pues, me genere ese rechazo y esa resistencia, ¿no? Oye, si tú cuentas conmigo y tú tienes en cuenta también mi situación y me escuchas, pues posiblemente yo me sentiré mucho más abierto y receptivo a cualquier tipo de decisión que tú tomes y apoyar al negocio en todo lo que sea necesario. Efectivamente, pues Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta sesión tan interesante que nos has ofrecido. Como sabéis, podéis acceder al webinar, a esta sesión grabada y descargar la presentación que nos ha mostrado Víctor en la web de Aula Abierta, que estará disponible en unas horas. Esperemos que hayáis disfrutado de esta sesión. Aquí estaremos de nuevo cada día, de lunes a viernes a las 11, con nuevos contenidos para todos los profesionales de la hostelería. Cuidaos mucho, cuidad de nuestros negocios y muy pronto nos vemos en los bares. Gracias, Víctor. Hasta luego, muchísimas gracias a vosotros.